Continuando con la bioquímica del oxígeno, vamos a tener precisamente este dato de correlación bioquímica clínica, la FiO2, ¿no? Lo que nos va a hacer referencia a la fracción inspiratoria del oxígeno. Este gas que, bueno, tiene vital importancia en los seres vivos, ¿no? Entonces, lo que significa FiO2 va a ser fracción inspiratoria del oxígeno. Aclarado aquello, vamos a decir que podemos definir a esta FiO2. Entonces vamos a decir que es el porcentaje de oxígeno en el aire que inhala precisamente nuestro paciente. Vamos a decir también que este tipo de porcentaje que existe a nivel ambiente o a nivel alveolar se puede manifestar en una medida de porcentaje. Podemos decir que este tipo de porcentaje va a ser una presión, la presión barométrica. La presión barométrica hace referencia a esa presión que existe en el aire ambiente de los gases en sí. Entonces lo vamos a entender de esta manera, y en este caso un gas como el oxígeno, que se encuentra precisamente a manera de gas en el ambiente, va a tener un porcentaje en el cual va a estar en este aire ambiente, ¿no? Usualmente en datos fisiológicos, con esto nos referimos que en cualquier libro de fisiología lo vamos a encontrar la presión barométrica al 21%. Entonces, aclarado aquello, también vamos a decir que este tipo de presión barométrica también va a tener el mismo valor que la presión alveolar. Claro, haciendo referencia específicamente sigue a este gas que es el oxígeno. Entonces vamos a ver la presión barométrica del oxígeno y la presión alveolar del oxígeno, que tienen el mismo valor. Respecto a bibliografía fisiológica, en los libros de fisiología podemos encontrarlo con este valor. Sin embargo, en literaturas más específicas de bioquímica, vemos que este tipo de valor está en disposición del 20.9%. Entonces, decimos que hay un redondeo importante en el cual se puede redondear en el mínimo próximo, que sería simplemente el 20%, y en el máximo próximo, que sería netamente el 21% que hemos visto, ¿no? Es por eso que en algunos libros lo encontramos ya redondeado en el tema de 21%. Sin embargo, respecto a esto, vamos a decir que antes sí se consideraba el cálculo de la FiO2 utilizando este 21%. Sin embargo, ya en consideraciones actuales, conviene utilizar el tema de 20%. Esto debido a que lamentablemente nada es perfecto. Y bueno, siempre tras la aplicación incluso de la FiO2 va a haber un porcentaje, aunque sea mínimo, de pérdida de este tipo de fracción inspiratoria del oxígeno. Por tanto, se considera en literaturas actuales redondear al mínimo inferior, ¿no? Que sería el 20%, y utilizarlo y aplicarlo en la fórmula de la FiO2. Entonces, bajo ello, vamos a decir también que se puede utilizar igual el cálculo en 21, ¿no? Pero vamos a hallar diferencias en el caso de que si utilizamos el 21 vamos a tener resultados impares en la fórmula del cálculo del FiO2. Mientras que al utilizar el tema de el 20% vamos a tener resultados pares, ¿listo? Como nos vamos a dar cuenta ya al calcular este percance de la FiO2. La FiO2 requiere la explicación de otro tipo de consideración, que es el flujo de oxígeno. Lo vamos a definir como la cantidad de O2 administrado. ¿En quién? En nuestro paciente igual, ¿no? Bueno, esto lo juntamos en la parte donde corresponde. Bueno, decimos que es la cantidad de oxígeno administrado en el paciente, pero que se va a hacer en litros minuto, ¿no? Y esta aplicación de litros minuto dependiendo del dispositivo. ¿Por qué? Porque depende de estos dispositivos
para poder administrar determinado flujo máximo. En estos dispositivos tenemos, por ejemplo, la cánula nasal, las mascarillas y tenemos también la ventilación mecánica, ¿no? Bueno, yendo ya al cálculo de este tipo de caso, vamos a tener que la FiO2 se va a calcular específicamente mediante una fórmula básica, ¿no? Esta fórmula básica nos va a servir principalmente para la cánula nasal. Y bueno, también considerar que esta nos puede ayudar en cierto modo con la aplicación de la FiO2 a las mascarillas, sin antes mencionar que las mascarillas, en especial la de tipo Venturi, ya vienen con, bueno, tubos Venturi para administrar un determinado flujo de oxígeno, ¿no?, que hemos mencionado. Pueden ir a mi canal, está la tabla ahí dispuesta, que depende del color, en el caso de la mascarilla Venturi, el tipo de flujo que se va a administrar y bueno, la FiO2 igual se puede calcular ya el porcentaje estimado de determinado tubo Venturi según el color, ¿no? Bueno, volvemos entonces a esta fórmula básica que vamos a utilizar, en la cual, bueno, se utiliza específicamente, como estamos diciendo, para la cánula nasal, ¿no? Ojo que esta fórmula no se va a aplicar en el tema de la ventilación mecánica ni en la mascarilla con reservorio, por si acaso. Para eso vamos a ver el siguiente video que, bueno, ahí se explica cómo se modifica esta fórmula que vamos a ver. Bueno, sin más, vamos a la fórmula básica, en el cual la FiO2 va a ser igual al tema de la presión barométrica, que en este caso vamos a utilizar 20%, o si quieren también la mencionamos como presión alveolar, más, abrimos paréntesis, y manejamos una constante que es el 4, ¿ya? Multiplicado por el flujo de oxígeno, que obviamente va a ser en litros minuto. Entonces, gracias a esta fórmula podemos calcular el tema de nuestra FiO2. ¿De dónde viene el 4? Bueno, esto tenemos que explicarlo y vamos a decir que el 4 es una constante que se utiliza para los flujos bajos. Vale decir que podemos utilizar esta constante, según la bibliografía que revisé, en los flujos de oxígeno menores a 10 litros minuto, cosa que va a cambiar en el caso de utilizar el tema de ventilación mecánica o en el tema de utilizar mascarilla con reservorio, ¿no? Entonces vamos a decir que ese 4 es una constante que viene precisamente por utilizarse en bajos flujos, en los flujos que van a ser menores a 10 litros minuto, ¿no? Bueno, podemos poner un ejemplo acá, ¿no? Un ejemplo en el cual si tenemos un flujo administrado de 2 litros minuto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro cálculo de la FiO2, en el cual vamos a copiar el tema de la presión barométrica redondeada, ¿no? Que, ojo, se utiliza actualmente 20. Pero no hay ningún inconveniente si ustedes quieren manejar 21, pero lo recomendable, según actualizaciones, es 20 y que te salga el resultado en números pares. Vamos a decir que este lo vamos a sumar. Abrimos paréntesis, la constante 4, por el flujo minuto que vamos a administrar, en este caso sería 2 litros minuto, ¿no? Cerramos paréntesis. Entonces, bajo aquello, podemos hacerlo para simplificar incluso, y bueno, si estamos en el servicio de emergencias, para simplificarlo, solo considerar el tema numérico, sin tener en cuenta los litros minuto y el porcentaje, ¿no? Entonces, de manera simplificada podríamos decir 20 más, abrimos paréntesis, 4 por 2. Esto va a ser igual a 20 más 4 por 2 es 8. Entonces tenemos 20 más 8 sería 28. Y hay que mencionar acá que este tipo de valor de la FiO2 siempre se va a medir en porcentaje. Por tanto va a ser 28% en sí. Vemos que estamos subiendo la presión barométrica habitual, que es de 21 o 20, que habíamos esclarecido ya, en el aire ambiente. Obviamente un enfermo que, bueno, no pueda respirar bien, debe tener la consideración de que debe darse más fracción inspiratoria del oxígeno. Debe aumentarse a más de la presión barométrica, a más incluso de la presión alveolar que hubiéramos mencionado, ¿no?
En este caso no le estamos dando a 21, le estamos dando a un 28%, ¿no? En el caso de ser administrado con cánula nasal, entonces nos puede servir este tipo de formulación. Y bueno, el paciente debe mejorar la sintomatología tras la oxigenoterapia que se está realizando con este tipo de consideración, ¿no? Bueno, entonces tenemos también esto asociado a un caso clínico, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que tenemos un paciente con antecedente de EPOC. Y como está enfermo del pulmón, va a requerir el tema de oxigenoterapia, ¿no? Requiere oxígeno. Entonces, la oxigenoterapia tiene mucha relación con este tema de la FiO2. Este tema bioquímico que, bueno, nos sirve netamente para aplicación clínica, ¿no? Vamos a decir algunas cosas como por ejemplo la meta que habíamos mencionado incluso en videos anteriores de la oxigenoterapia va a ser de 88 a 92%. Por el antecedente incluso que tenemos del enfermo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la meta de oxigenoterapia siempre se va a mantener en estos valores controlados con el pulsioxímetro, ¿no? Bueno, el dispositivo que vamos a utilizar en este tipo de paciente va a ser la cánula nasal. Que bueno, entonces la cánula nasal, como habíamos visto o habíamos explicado ya en su cálculo, lo estamos aplicando a 2 litros minuto en sí. Entonces nos ha salido, por tanto, la FiO2 estimada en un valor de 28%. Entonces la FiO2 que estamos administrando corresponde con lo que habíamos calculado en el anterior ejemplo utilizando la fórmula básica, ¿no? Vamos a decir entonces que algo también que hay que mencionar es que la cánula nasal, por ejemplo, tiene un límite de flujo máximo. O bueno, tiene un flujo máximo de oxígeno, ¿no? Y bueno, vamos a decir que tiene un flujo máximo recomendado este tipo de cánula nasal que estaríamos utilizando, ¿no? En el cual se considera que podemos manejar valores hasta los 6 litros minuto con este tipo de dispositivo, que es la cánula nasal en primera instancia. Ojo que la cánula nasal y la mascarilla manejan casi el mismo rango de flujo, pero mencionar que la mascarilla puede manejar un poco más de flujo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, bajo aquello, vamos a decir que con este tipo de caso clínico, con un paciente con EPOC y demás, podemos solucionar el tema de la agudización del cuadro que puede presentar el paciente. Sin embargo, hay que hablar del tema del ajuste en este caso, ¿no? En el caso de que, pese a que hubiéramos administrado el tema de este tipo de oxigenoterapia, si nuestra presión parcial de oxígeno mediante el saturómetro que podemos obtenerlo, esta sigue menor a 88%, ¿ya? Entonces tengo que hacer un ajuste y subir el flujo de oxígeno, ¿no? Recomendable, por si acaso, antiguamente sí se manejaban los tubos de oxígeno, pero ahora hay dispensadores de oxígeno, que son aparatos electrónicos que, bueno, nos permiten modificar el flujo sin que tengamos ese riesgo de que se nos pueda acabar el tema del oxígeno, ¿no? Como en el caso pasaba en los tubos de oxígeno que se acababa y había que volverlos a cargar, ¿no? Más bien en la actualidad podemos tener esa consideración y facilidad. Bueno, entonces decimos, ¿no? En este caso debo subir el flujo. Si de repente, pese a que ha utilizado 2 litros minuto, sigue manteniéndose debajo de 88. Y bueno, podemos subir el flujo en este caso a 3 litros minuto, ¿no? Y puede ser que se solucione el cuadro, pero si no, habrá que ir subiendo de uno en uno, 4 litros, 5, hasta la meta que es 6 que habíamos dicho, ¿no? El máximo, el flujo máximo recomendado en sí por cánula nasal. Entonces, si nosotros podemos hacer otro tipo de práctica utilizando este tipo de dato, en el cual vamos a hacer mediante la fórmula básica el cálculo ya también al flujo de 3 litros minuto, ¿no? En el cual tenemos esto que habíamos dicho que es la presión barométrica o presión alveolar, más, abro paréntesis, la constante 4 que se utiliza en flujos bajos, no se olviden, y lo multiplico por el
el flujo de oxígeno que estoy teniendo en este caso, que es 3 litros minuto, ¿no? Entonces, para simplificarlo más, digamos que es una emergencia, solo me interesan los números, abro paréntesis acá, y multiplico 4 por 3, que esto me va a dar 20 más 12. En total, entonces tendría la FiO2, que hemos dicho que se calcula en porcentaje, al 32%. Como vemos, es mayor incluso que el anterior caso. Y esto es mayor incluso a la presión que existe en el aire ambiente incluso, ¿no? Entonces, bajo este tipo de modificación en la oxigenoterapia, puede ser ya que el paciente se empiece a estabilizar y llegue a la meta que queremos, ¿no? Que es de 88 a 92% su saturación. Bueno, considerar también que no nos conviene el caso de que su saturación supere el 98%, ya que hemos explicado de que eso puede generar la hiperoxia. Y menos en un enfermo que es del pulmón, ¿no? Porque el pulmón ya está fallando y llegar a esos extremos que son considerados sospechosos, porque ya tenemos en lógica que un pulmón que no está sano no puede llegar a ese tipo de saturación, ¿no? Bueno, entonces si se llega a solucionar con este tipo de modificación de la FiO2, pues hubiésemos adecuado la oxigenoterapia para nuestro paciente y bueno, que se vaya estabilizando. En el caso ya, digamos que hubiese sucedido esto ya con los 2 litros minuto, ya, y vemos que ya está entrando al rango de 88-89, podemos bajarle ya también a 1 litro minuto. Eso sucesivamente porque el paciente ya debe empezar a estabilizarse y de repente poder hacer el tema de la respiración por sí mismo, ¿no? Sin embargo, acá también antes de acabar el video podemos mencionar que se puede hacer también el cálculo acá considerando el 21%, ¿no? Entonces tendríamos que sumar el tema de 21 más 12, lo que me va a dar igual a 33% de la FiO2. Como hemos dicho, el primero entonces nos da en resultados pares aplicando el 20 y aplicando el 21 siempre me va a dar resultados impares. Entonces bajo ello, tampoco es que si utilizo uno u otro va a haber una afectación en el tema del paciente, ¿no? Hay una variación entre estos dos de 1%, ¿no? Este 1%, por si acaso, no me llega a afectar el tema del manejo del paciente. Puede ser el mismo manejo, ¿ya? Un 1% que algunos ya lo consideran como ese oxígeno que se va a desperdiciar, porque sabemos que todo en la vida tiene no una efectividad al 100%, ¿no? Puede haber pérdidas de este porcentaje de FiO2 y es por eso que siempre se considera mejor al 20%, ¿no? Entonces vamos a decir que esa diferencia que existe del 1%, nos va a dar igual al final el mismo resultado. Y no va a impactar en el manejo clínico de nuestro paciente, ¿listo? Y bueno, a ver, ¿qué más? No se olviden, ¿no? La fórmula básica para cánula nasal específicamente. Podemos hablar de las mascarillas también, acá. Y hemos dicho que existen dos tipos, ¿no? La simple y la Venturi. Entonces también podemos mencionar esto a manera de dato, que bueno, no es necesario en este tipo de máscaras el tema de netamente calcular la FiO2, ya que tienen, en el caso en especial de la Venturi, tuviese reguladores, ¿no? En este caso de la Venturi vamos a tener los tubos reguladores. Dependiendo del color, entonces ya te da una FiO2 determinada por el flujo que tiene según el color, ¿no? Esta mascarilla Venturi. Bueno, vamos a decir que también podemos encontrar flujos máximos o tope de este tipo de mascarillas. En el caso de la simple podemos decir que puede ir desde 6 a 10 litros minuto, o sea, tendríamos como máximo hasta 10 litros minuto, y en el caso de la Venturi tendríamos desde 4 a 12 litros minuto, ¿no? Ojo que esto es variable, incluso hay Venturis que solo te mencionan algunas literaturas hasta 10 litros minuto igual, ¿no? O el mismo valor que la simple lo ponen. Sin embargo, también en el caso de la simple, a veces algunas literaturas te van a decir que debes manejarlo con cuidado al igual que la cánula nasal, o sea, el flujo menor a 6 litros minuto, ¿no? Considerando aquello. Bueno, entonces vamos a decir que
son flujos máximos que puedo aplicar en el caso de la Simple 10 litros y en el caso de la Venturi 12 litros, ¿no? Esto precisamente para evitar que haya ya fenómenos de reinhalación de gases que pueden perjudicar a la oxigenoterapia. Bueno, espero les haya gustado y bueno, síganme para más contenido.